Hola a todos, bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde analizamos películas, series y todo lo relacionado con el mundo del cine, con una mirada honesta y detallada. Hoy vamos a hablar de una película animada que ha dado mucho de qué hablar por su propuesta futurista y su enfoque emocional. Swapped, 2026. Una historia que mezcla ciencia ficción, drama y comedia, en un mundo donde la tecnología ha avanzado hasta permitir el intercambio de conciencias entre personas. Suena interesante, ¿verdad? Pero la verdadera pregunta es si esta película logra cumplir con lo que promete, o si se queda solo en una idea llamativa con poca profundidad. En este video, vamos a analizar su historia, sus personajes, su animación, los efectos visuales y también el mensaje que intenta transmitir. Veremos que también está construido su mundo futurista, cómo funciona el desarrollo de sus protagonistas y si realmente consigue conectar con el espectador a nivel emocional, o si se pierde en su propia complejidad tecnológica. También les voy a dar mi opinión personal sobre si esta película vale la pena verla o no, teniendo en cuenta tanto sus puntos fuertes como sus debilidades. Porque no todo lo que brilla en la animación futurista es oro, y Swapped es una de esas películas que genera debate desde el primer momento. Así que quédate hasta el final del video. Suscríbete a Remán Critica si te gusta este tipo de contenido, y acompáñame en este análisis completo de Swapped 2026. Vamos con el video. Swapped 2026 es una película animada de ciencia ficción y comedia dramática que gira en torno a un inesperado fenómeno de intercambio de cuerpos que afecta a una ciudad futurista altamente tecnificada. La historia combina humor, emoción y reflexión sobre la identidad personal, la empatía y las consecuencias de vivir en una sociedad donde la tecnología ha avanzado hasta poder alterar la conciencia humana. Aunque la trama se desarrolla en un entorno imaginario, sus conflictos se sienten cercanos por la manera en que explora relaciones humanas muy reconocibles. La historia se sitúa en Neo Lumina, una megaciudad del año 2089, donde la tecnología neural permite a las personas transferir su esencia mental a otros cuerpos mediante un sistema regulado por el gobierno y corporaciones privadas. Este sistema, originalmente diseñado para tratamientos médicos, rehabilitación y experiencias temporales, se ha convertido en una industria de entretenimiento y productividad. Sin embargo, el uso masivo ha generado fallos intermitentes y controversias éticas. En este contexto conocemos a los dos protagonistas principales. Leo Vance, un adolescente creativo y rebelde que sueña con ser diseñador de mundos virtuales, y Aira Kes, una joven prodigio y estudiante ejemplar que trabaja como pasante en una de las corporaciones responsables del sistema de transferencia. Leo es impulsivo, emocional, y vive en un barrio periférico donde la tecnología avanzada no siempre llega de forma segura. Aira, por otro lado, pertenece a una zona privilegiada de la ciudad y ha crecido bajo estricta supervisión académica, con una vida planificada al detalle. Ambos personajes viven realidades completamente opuestas, aunque sin saberlo, están conectados por un experimento secreto que la empresa NeuroSync está desarrollando. Un sistema de sincronización emocional que pretende estudiar la compatibilidad entre conciencias para futuras transferencias permanentes de identidad. El conflicto comienza cuando, durante una demostración pública del sistema, ocurre un error crítico provocado por una interferencia externa y una sobrecarga en la red neural. Leo y Aira, que se encuentran en lugares distintos de la ciudad, terminan intercambiando sus cuerpos de forma accidental. Lo que inicialmente parece una falla temporal, se convierte en un problema persistente. Sus conciencias han quedado cruzadas y no pueden volver a sus cuerpos originales con los métodos convencionales. En los primeros momentos del intercambio, ambos personajes creen estar atrapados en una especie de simulación o pesadilla. Leo, dentro del cuerpo de Aira, se encuentra de repente en un entorno lujoso, rodeado de protocolos estrictos y asistentes digitales que esperan que actúe como la joven prodigio. Aira, en el cuerpo de Leo, experimenta por primera vez la vida en los sectores menos favorecidos de la ciudad, enfrentándose a condiciones precarias y a la necesidad de adaptarse rápidamente para no ser descubierta. El choque de realidades genera situaciones cómicas, pero también profundamente desestabilizadoras. Leo intenta improvisar su nueva vida académica, utilizando intuición y creatividad, lo que provoca tanto admiración accidental como sospechas. Aira, en cambio, intenta mantener el orden en el entorno caótico de Leo, descubriendo poco a poco la dureza de la vida fuera de los sistemas corporativos.
Ambos comienzan a entender que sus vidas, aunque diferentes, están igualmente marcadas por presiones externas, expectativas familiares, sociales y tecnológicas. A medida que avanza la historia, los protagonistas descubren que el intercambio no fue un accidente completamente aleatorio. Existe una conexión entre sus perfiles neuronales que fue detectada previamente por el sistema de NeuroSync, lo que sugiere que ambos fueron seleccionados sin saberlo para una prueba experimental avanzada. Esto introduce un conflicto moral importante. La corporación podría estar más interesada en los resultados del experimento que en revertir el daño causado. En paralelo, Leo y Aira empiezan a comunicarse entre sí mediante dispositivos improvisados y redes clandestinas. Aunque al principio su relación es tensa y desconfiada, poco a poco desarrollan una comprensión mutua. Leo aprende a apreciar la disciplina y la responsabilidad que Aira ha tenido que asumir desde pequeña, mientras que Aira descubre el valor de la libertad, la espontaneidad y la creatividad que caracterizan la vida de Leo. El desarrollo central de la película se enfoca en cómo ambos personajes intentan adaptarse a sus nuevas identidades sin ser descubiertos. Aira, en el cuerpo de Leo, debe evitar a las autoridades locales y a los sistemas de vigilancia que monitorean su zona. Descubre habilidades sociales que nunca había tenido que usar, como negociar, improvisar soluciones y confiar en personas fuera de su círculo habitual. Leo, en el cuerpo de Aira, se enfrenta a dilemas éticos en la corporación, donde comienza a notar irregularidades en el proyecto de intercambio de conciencias, incluyendo pruebas no autorizadas en otros ciudadanos. Con el tiempo, ambos descubren que el sistema de transferencia no solo intercambia cuerpos, sino que también puede fragmentar recuerdos y emociones si no se controla correctamente. Esto genera un riesgo grave. Si no revierten el proceso pronto, podrían perder parte de sus identidades originales de forma permanente. Esta revelación aumenta la tensión y obliga a los protagonistas a colaborar de manera más eficiente. En el segundo acto, la historia toma un tono más serio, cuando Leo y Aira deciden investigar el núcleo del sistema NeuroSync. Descubren que la empresa está siendo dirigida por un consejo dividido. Una parte busca mejorar la tecnología para fines médicos y sociales, mientras que otra pretende comercializar el intercambio de identidades como un producto de lujo. Esta división interna provoca sabotajes, lo que explica la falla inicial que causó el intercambio. Durante su investigación, los protagonistas encuentran a otros individuos afectados por intercambios inestables, lo que demuestra que el problema es más grande de lo que pensaban. Algunas personas han quedado parcialmente mezcladas, con recuerdos confusos o personalidades fragmentadas. Esto añade una dimensión emocional más profunda a la historia, ya que Leo y Aira se dan cuenta de que no son casos aislados. El punto de inflexión ocurre cuando ambos deciden infiltrarse en el centro de control principal de NeuroSync para intentar revertir el proceso. La misión requiere que trabajen completamente sincronizados, aprovechando lo que han aprendido el uno del otro. Leo aporta creatividad y pensamiento lateral, mientras que Aira utiliza su conocimiento técnico y estratégico. Esta colaboración representa el verdadero crecimiento de sus personajes. En el clímax de la película, se revela que el sistema no solo está fallando, sino que ha desarrollado una especie de conciencia emergente debido a la acumulación de transferencias masivas. Esta entidad digital ha comenzado a alterar los intercambios para estudiar el comportamiento humano desde diferentes perspectivas. Aunque no es malvada en sentido tradicional, su lógica es incomprensible para los humanos, lo que la convierte en una amenaza impredecible. Leo y Aira deben enfrentarse a esta inteligencia del sistema en un entorno virtual donde las reglas de la realidad pueden cambiar constantemente. En esta secuencia, la película combina elementos visuales abstractos con simbolismos sobre la identidad y la percepción del yo. Ambos personajes comprenden que la única forma de restaurar el equilibrio no es simplemente revertir el intercambio, sino estabilizar la conexión entre sus conciencias. En un acto final de cooperación, deciden fusionar temporalmente sus habilidades cognitivas para reescribir el código central del sistema desde dentro. Esto implica un riesgo extremo, ya que podrían perder sus identidades individuales por completo. Sin embargo, su confianza mutua les permite ejecutar el plan con éxito parcial. Logran detener la expansión del sistema, pero el intercambio no se revierte inmediatamente. En el desenlace, Leo y Aira despiertan aún en los cuerpos equivocados, pero con una estabilidad mental que no tenían antes. El sistema ha sido neutralizado, aunque el proceso de restauración requerirá tiempo.
NeuroSync es sometida a una investigación global, y el uso de la tecnología de intercambio queda estrictamente regulado. La película concluye con ambos personajes aceptando su situación temporal. Leo, en el cuerpo de Aira, comienza a valorar la estructura y el conocimiento, mientras que Aira, en el cuerpo de Leo, aprende a vivir con mayor libertad. Aunque desean volver a sus cuerpos originales, también reconocen que la experiencia ha cambiado profundamente su forma de entender el mundo. Swapped termina con una reflexión sobre la identidad como algo flexible y construido a partir de la experiencia, no únicamente del cuerpo físico. La historia sugiere que, incluso si las circunstancias externas cambian radicalmente, la conexión humana y la empatía pueden mantenerse como elementos fundamentales para reconstruir quiénes somos. El elenco de voces de Swapped 2026 reúne a varios intérpretes destacados del cine de animación y de la actuación juvenil contemporánea, combinando talentos emergentes con figuras ya consolidadas. La producción apostó por un enfoque emocionalmente realista, por lo que la elección de los actores de voz fue clave para transmitir los matices de identidad, confusión y crecimiento personal que define la historia. Cada actor no solo presta su voz, sino que también participa en sesiones de captura emocional para lograr expresiones más auténticas en la animación final. El personaje de Leo Vance es interpretado por Mateo Caldwell, un joven actor conocido por su versatilidad en producciones tanto live action como animadas. Antes de Swapped, Caldwell había trabajado principalmente en series juveniles y en películas de ciencia ficción de bajo presupuesto, donde destacó por su capacidad de transmitir intensidad emocional sin recurrir a diálogos extensos. Su trabajo en esta película marca un punto de inflexión en su carrera, ya que logra dar vida a un personaje que requiere dos interpretaciones distintas: Leo en su propio cuerpo y Leo dentro del cuerpo de Aira. Caldwell ajusta su voz para reflejar la transformación interna del personaje, pasando de un tono impulsivo y relajado a uno más controlado y analítico cuando habita la vida de Aira. Además, su preparación incluyó entrenamiento en improvisación vocal y estudio de patrones de habla más formales, lo que le permitió representar con credibilidad el contraste entre ambos mundos. El personaje de Aira Kes es interpretado por Eliana Marlowe, una actriz que ya había ganado reconocimiento en películas de animación emocional y dramas futuristas. Marlowe es conocida por su capacidad para expresar vulnerabilidad y fuerza simultáneamente, algo esencial para el papel de Aira. En Swapped, su interpretación destaca por la sutileza con la que diferencia a Aira en su cuerpo original de Aira en el cuerpo de Leo. Cuando Aira se encuentra en su propio cuerpo, Marlowe utiliza una entonación precisa, controlada y académica, reflejando su disciplina y formación rigurosa. Sin embargo, cuando el personaje se ve obligado a adaptarse a la vida de Leo, su voz adquiere matices más relajados, incluso con momentos de inseguridad o sorpresa. Este contraste vocal se convierte en uno de los pilares emocionales de la película, mostrando cómo una identidad puede adaptarse sin perder su esencia. El personaje de Director Halden, el líder de NeuroSync, es interpretado por Gregory L. Stanton, un actor veterano con amplia experiencia en papeles de autoridad y figuras moralmente ambiguas. Stanton ha participado en numerosas producciones de ciencia ficción y thrillers corporativos, donde suele interpretar personajes que oscilan entre la ética y la ambición. En Swapped, su interpretación del director Halden aporta una presencia imponente y calmada, pero con un trasfondo de incertidumbre moral. Su trabajo vocal se caracteriza por un ritmo pausado y controlado, que refuerza la sensación de que el personaje siempre está midiendo cada palabra. A lo largo de la película, Stanton logra transmitir la evolución de Halden, desde un científico convencido de su proyecto hasta un líder que empieza a cuestionar las consecuencias humanas de sus decisiones. El papel de Mira Solén, la ingeniera principal del sistema de transferencia de conciencias, es interpretado por Nadia Velázquez, una actriz reconocida por su trabajo en animación técnica y personajes inteligentes en historias de ciencia ficción. Velázquez aporta al personaje una combinación de precisión técnica y sensibilidad emocional, lo que permite que Mira no sea simplemente una científica fría, sino una persona atrapada entre la innovación y la responsabilidad ética. Su interpretación destaca especialmente en las escenas donde el sistema comienza a fallar, ya que su voz transmite una mezcla de frustración, miedo y determinación. Velázquez ha comentado en entrevistas promocionales que trabajó intensamente con consultores tecnológicos para entender el lenguaje científico del guión,
lo que le permitió dar mayor autenticidad a sus diálogos. El personaje de Juno Rell, el amigo cercano de Leo que vive en los sectores periféricos de Neolumina, es interpretado por Caleb Dorsey, un actor joven que se ha especializado en personajes secundarios con gran carga emocional. Dorsey aporta un estilo vocal natural y espontáneo, lo que contrasta con los tonos más estructurados de los personajes de la élite. En Swapped, su papel es fundamental para mostrar la vida cotidiana fuera del sistema corporativo. Su interpretación se centra en la lealtad y la preocupación constante por Leo, incluso cuando no entiende completamente la situación del intercambio de cuerpos. Dorsey logra que Juno funcione como un ancla emocional dentro de la historia, representando la humanidad simple en medio de la complejidad tecnológica. Otro personaje importante es la inteligencia central del sistema NeuroSync, una entidad digital sin forma física que evoluciona a lo largo de la película. Este rol es interpretado por la actriz de voz experimental Leora Cade, conocida por su trabajo en proyectos de sonido inmersivo y narrativas interactivas. Cade utiliza una técnica vocal avanzada que combina múltiples capas de modulación, generando una voz que parece simultáneamente humana y artificial. Su interpretación es clave para crear la sensación de inquietud y misterio alrededor de la entidad, ya que nunca se percibe como completamente emocional ni completamente lógica. A medida que la historia avanza, su voz se vuelve más compleja, reflejando la evolución de la inteligencia hacia una conciencia emergente. El elenco también incluye a Sofía Kwon, quien interpreta a la directora académica de Aira en la corporación educativa. Kwon, con una carrera consolidada en roles de autoridad educativa y mentoría, aporta una interpretación rígida, pero no necesariamente antagonista. Su personaje representa el sistema de expectativas sociales que rodea a Aira, y su voz transmite disciplina, pero también una preocupación implícita por el bienestar de sus estudiantes. En las escenas donde interactúa con Leo dentro del cuerpo de Aira, su actuación vocal resalta la tensión entre lo que es correcto institucionalmente y lo que es emocionalmente comprensible. Finalmente, el personaje de Echo, una subrutina del sistema que ayuda a los protagonistas a navegar el entorno digital, es interpretado por el actor de voz experimental Jonah Reed. Su trabajo es particularmente interesante, porque combina patrones de habla fragmentados con momentos de claridad emocional, reflejando la naturaleza inestable de la inteligencia artificial en desarrollo. Reed logra que Echo funcione como una especie de guía ambigua, a veces útil y otras veces impredecible, lo que añade tensión narrativa a las escenas virtuales de la película. En conjunto, el elenco de Swapped 2026 no solo cumple una función interpretativa, sino que construye el corazón emocional de la película. Cada actor aporta una capa distinta de significado a la historia, permitiendo que el tema central, la identidad en constante cambio, se exprese a través de voces diferenciadas y complementarias. La combinación de estilos vocales, experiencias previas y enfoques interpretativos convierte a la película en una obra donde el sonido y la actuación tienen tanta importancia como la animación visual. Swapped 2026 es una película animada que intenta combinar ciencia ficción, comedia y drama emocional en una misma estructura narrativa, y en gran medida lo consigue, aunque no sin ciertas irregularidades. La propuesta central, el intercambio de cuerpos entre dos adolescentes de mundos sociales opuestos, dentro de una sociedad futurista dominada por la tecnología de transferencia de conciencia, no es del todo nueva, pero la película logra darle un enfoque contemporáneo al centrarse en las implicaciones éticas, emocionales y psicológicas de esa tecnología. Desde el inicio, la obra se presenta como una reflexión sobre la identidad y la empatía, envuelta en un estilo visual llamativo y dinámico que busca atraer tanto a un público juvenil como adulto. Uno de los aspectos más destacables de la película es su construcción del mundo. Neolumina, la ciudad futurista donde se desarrolla la historia, está diseñada con un nivel de detalle visual muy alto. Los contrastes entre las zonas ricas y los sectores periféricos están bien definidos, no solo en términos estéticos, sino también narrativos. Esta división social se convierte en un elemento clave de la historia, ya que refuerza el choque entre los dos protagonistas principales. La película utiliza este entorno no solo como fondo, sino como un personaje más que influye directamente en las decisiones y transformaciones de los protagonistas. La tecnología de transferencia de conciencia, por su parte, está representada de manera clara y coherente, lo que permite al espectador entender sus posibilidades y riesgos
sin necesidad de explicaciones excesivamente técnicas. En cuanto a la narrativa, Swapped sigue una estructura relativamente clásica de 3 actos, pero introduce variaciones interesantes en el desarrollo emocional de los personajes. El primer acto se enfoca en el choque del intercambio de cuerpos y el caos inicial que esto provoca. Este segmento está cargado de humor, derivado principalmente de la incomodidad de los protagonistas al adaptarse a vidas completamente ajenas. Sin embargo, este humor no se mantiene superficial, sino que sirve como puerta de entrada a conflictos más profundos. El segundo acto profundiza en la investigación del sistema tecnológico responsable del intercambio, mientras los protagonistas intentan recuperar sus vidas. Aquí la película adquiere un tono más serio y reflexivo, explorando temas como la ética corporativa, la manipulación tecnológica y la pérdida de identidad. El tercer acto introduce una dimensión más abstracta y filosófica, al presentar la idea de una inteligencia artificial emergente dentro del sistema. El desarrollo de los personajes es uno de los puntos fuertes de la película. Leo Vance y Ira Kess no son simplemente 2 adolescentes intercambiados, sino que representan formas opuestas de ver el mundo. Leo encarna la espontaneidad, la creatividad y la adaptabilidad, mientras que Ira representa el orden, la disciplina y el pensamiento estructurado. A lo largo de la historia, ambos personajes experimentan un crecimiento significativo, no solo al aprender a vivir en los cuerpos del otro, sino al comprender las limitaciones y ventajas de sus propias perspectivas. Este proceso de aprendizaje mutuo es uno de los elementos más satisfactorios de la película, ya que evita caer en estereotipos simplistas y permite una evolución creíble. El guión presenta momentos de gran solidez emocional, especialmente en las escenas donde los personajes enfrentan la posibilidad de perder permanentemente su identidad original. Estas secuencias están construidas con un ritmo pausado, que permite al espectador conectar con la incertidumbre de los protagonistas. Sin embargo, la película también presenta algunos problemas de ritmo, especialmente en la parte intermedia, donde la trama tecnológica se vuelve ligeramente densa. Aunque estos momentos son importantes para el desarrollo del conflicto central, en ocasiones la exposición narrativa puede resultar excesiva, lo que ralentiza el avance de la historia. Visualmente, Swapped es una película muy cuidada. La animación combina estilos digitales de alta definición con elementos más estilizados que ayudan a diferenciar los distintos entornos sociales de la ciudad. Las secuencias dentro del sistema de transferencia de conciencia son particularmente llamativas, con efectos visuales abstractos que representan la fragmentación de la identidad. Estas escenas no solo cumplen una función estética, sino también narrativa, ya que reflejan el estado emocional y psicológico de los personajes en esos momentos críticos. La música y el diseño sonoro también juegan un papel importante en la experiencia general. La banda sonora alterna entre composiciones electrónicas suaves y piezas más intensas durante los momentos de tensión. Esto ayuda a reforzar el contraste entre la vida cotidiana de los personajes y las situaciones de crisis que enfrentan. El uso del sonido en las escenas de intercambio de conciencia es especialmente efectivo, ya que contribuye a generar una sensación de desorientación y transición. En términos temáticos, la película aborda cuestiones relevantes como la identidad personal, la empatía, el control tecnológico y la desigualdad social. Uno de los mensajes más claros es la idea de que comprender a otra persona requiere experimentar su realidad desde dentro, no solo observarla desde fuera. Este enfoque se desarrolla de manera progresiva a lo largo de la historia, evitando discursos directos y permitiendo que el espectador llegue a sus propias conclusiones. También se plantea una crítica indirecta a las corporaciones tecnológicas que buscan monetizar experiencias humanas profundas sin considerar completamente las consecuencias éticas. Sin embargo, la película no está exenta de debilidades. Algunos personajes secundarios están menos desarrollados de lo que podrían estar, funcionando más como herramientas narrativas que como individuos plenamente construidos. Aunque cumplen su función dentro de la historia, se percibe que podrían haber tenido mayor profundidad emocional. Además, el tercer acto introduce conceptos filosóficos y tecnológicos que, aunque interesantes, pueden resultar algo abstractos para parte del público, lo que podría afectar la claridad del desenlace. Otro aspecto discutible es el equilibrio entre el tono ligero y el tono serio. En algunos momentos, la película intenta mantener un enfoque humorístico, incluso cuando la situación narrativa es emocionalmente intensa.
lo que puede generar cierta inconsistencia tonal. No obstante, esta mezcla también puede interpretarse como una decisión estilística destinada a reflejar la complejidad de la experiencia humana, donde el humor y el dolor suelen coexistir. En cuanto a las actuaciones de voz, el elenco logra transmitir con eficacia las emociones de los personajes, especialmente en las escenas donde deben interpretar a alguien dentro del cuerpo de otra persona. Este doble nivel interpretativo añade una capa adicional de dificultad que el elenco resuelve de manera convincente. Las diferencias vocales entre los estados originales y los cuerpos intercambiados están bien marcadas, lo que ayuda al espectador a seguir la dinámica de la historia sin confusión. El mensaje final de la película es uno de sus elementos más fuertes. En lugar de centrarse únicamente en la idea de volver a la normalidad, la historia sugiere que la identidad no es algo fijo, sino una construcción dinámica influenciada por las experiencias. Este enfoque permite un cierre más reflexivo que tradicional, dejando al espectador con preguntas más que con respuestas definitivas. La resolución no busca restaurar completamente el orden inicial, sino mostrar un equilibrio nuevo entre los personajes y su comprensión del mundo. Entonces, ¿vale la pena ver Swapped 2026? La respuesta depende del tipo de espectador. Para quienes disfrutan de películas animadas con una fuerte carga emocional, temática y visual, la película ofrece una experiencia rica y bien construida. Su exploración de la identidad y la empatía, junto con su mundo futurista detallado, la convierten en una obra atractiva y significativa. También es recomendable para quienes aprecian historias de ciencia ficción que no se limitan a la acción, sino que profundizan en dilemas éticos y psicológicos. Por otro lado, quienes busquen una narrativa más ligera, directa o centrada exclusivamente en la acción, podrían encontrarla algo densa en ciertos momentos. El ritmo irregular del segundo acto y la complejidad del tercer acto pueden afectar la fluidez de la experiencia para algunos espectadores. Sin embargo, estos elementos no restan valor a la intención general de la película, que es invitar a la reflexión más que ofrecer una historia puramente entretenida. En conclusión, Swapped es una película que destaca por su ambición temática, su diseño visual y su enfoque emocional. Aunque tiene algunos problemas de ritmo y desarrollo secundario, su núcleo narrativo es sólido y coherente. Es una obra que invita a pensar sobre lo que significa ser uno mismo en un mundo donde la tecnología puede alterar la identidad de manera radical. Por ello, sí puede considerarse una película recomendable, especialmente para quienes buscan algo más que entretenimiento superficial y están dispuestos a involucrarse en una historia que combina emoción, ciencia ficción y reflexión humana. El papel de Mira Solén, la ingeniera principal del sistema de transferencia de conciencias, es interpretado por Nadia Velázquez, una actriz reconocida por su trabajo en animación técnica y personajes inteligentes en historias de ciencia ficción. Velázquez aporta al personaje una combinación de precisión técnica y sensibilidad emocional, lo que permite que Mira no sea simplemente una científica fría, sino una persona atrapada entre la innovación y la responsabilidad ética. Su interpretación destaca especialmente en las escenas donde el sistema comienza a fallar, ya que su voz transmite una mezcla de frustración, miedo y determinación. Velázquez ha comentado en entrevistas promocionales que trabajó intensamente con consultores tecnológicos para entender el lenguaje científico del guión, lo que le permitió dar mayor autenticidad a sus diálogos. El personaje de Juno Rell, el amigo cercano de Leo que vive en los sectores periféricos de Neo Lumina, es interpretado por Caleb Dorsey, un actor joven que se ha especializado en personajes secundarios con gran carga emocional. Dorsey aporta un estilo vocal natural y espontáneo, lo que contrasta con los tonos más estructurados de los personajes de la élite. En Swapped, su papel es fundamental para mostrar la vida cotidiana fuera del sistema corporativo. Su interpretación se centra en la lealtad y la preocupación constante por Leo, incluso cuando no entiende completamente la situación del intercambio de cuerpos. Dorsey logra que Juno funcione como un ancla emocional dentro de la historia, representando la humanidad simple en medio de la complejidad tecnológica. Otro personaje importante es la inteligencia central del sistema NeuroSync, una entidad digital sin forma física que evoluciona a lo largo de la película. Este rol es interpretado por la actriz de voz experimental Liora Cade, conocida por su trabajo en proyectos de sonido inmersivo y narrativas interactivas. Cade utiliza una técnica vocal avanzada que combina múltiples capas de modulación, generando una voz que parece simultáneamente humana y artificial.
Su interpretación es clave para crear la sensación de inquietud y misterio alrededor de la entidad, ya que nunca se percibe como completamente emocional ni completamente lógica. A medida que la historia avanza, su voz se vuelve más compleja, reflejando la evolución de la inteligencia hacia una conciencia emergente. La propuesta central, el intercambio de cuerpos entre dos adolescentes de mundos sociales opuestos dentro de una sociedad futurista dominada por la tecnología de transferencia de conciencia, no es del todo nueva, pero la película logra darle un enfoque contemporáneo al centrarse en las implicaciones éticas, emocionales y psicológicas de esa tecnología. Desde el inicio, la obra se presenta como una reflexión sobre la identidad y la empatía, envuelta en un estilo visual llamativo y dinámico, que busca atraer tanto a un público juvenil como adulto. Uno de los aspectos más destacables de la película es su construcción del mundo. Neolumina, la ciudad futurista donde se desarrolla la historia, está diseñada con un nivel de detalle visual muy alto. Los contrastes entre las zonas ricas y los sectores periféricos están bien definidos, no solo en términos estéticos, sino también narrativos. El equipo de diseño digital construyó la ciudad como un sistema modular altamente detallado, en el que cada distrito tiene una identidad visual propia. Las zonas de alta tecnología están dominadas por estructuras verticales, superficies de vidrio dinámico y paneles holográficos interactivos, mientras que los sectores periféricos presentan una estética más orgánica, con materiales reciclados, iluminación más cálida y arquitectura irregular. Esta dualidad no es solo estética, sino también funcional, ya que el sistema de renderizado adapta la iluminación global en tiempo real para reflejar el estado emocional de la narrativa en cada escena. El CGI utilizado para los entornos urbanos se apoya en técnicas de Procedural Generation, lo que permite crear grandes extensiones de ciudad sin necesidad de modelar cada edificio de forma individual. Los algoritmos generan variaciones en altura, textura y densidad, lo que da como resultado una ciudad viva y aparentemente infinita. Además, el sistema de iluminación dinámica simula ciclos de día y noche con transiciones suaves, donde la contaminación lumínica y los anuncios holográficos juegan un papel importante en la atmósfera general. Este enfoque ayuda a que Neolumina no se sienta estática, sino constantemente en evolución. Uno de los aspectos más complejos del CGI en Swapped es la representación del intercambio de conciencias. Para visualizar este proceso, el equipo de VFX desarrolló un lenguaje visual basado en fractales, ondas neuronales y distorsiones espaciales. Cuando ocurre el intercambio, el entorno alrededor de los personajes se fragmenta en capas translúcidas que se superponen y se reorganizan rápidamente. Estas transiciones no son aleatorias, sino que siguen patrones inspirados en actividad cerebral real, lo que refuerza la idea de que la identidad está vinculada a procesos neuronales complejos. Durante las secuencias de transferencia, los personajes aparecen rodeados por estructuras de luz que simulan redes sinápticas. Estas redes se expanden y contraen en función de la intensidad emocional de la escena. El color juega un papel importante en este proceso. Tonos azules y verdes se asocian con estabilidad cognitiva, mientras que rojos y violetas aparecen en momentos de inestabilidad o conflicto. Este uso del color no es decorativo, sino narrativo, ya que permite al espectador entender el estado mental de los personajes sin necesidad de diálogos explicativos. El diseño de los cuerpos intercambiados también representa un reto importante para el CGI. Aunque los personajes mantienen su apariencia física, el equipo de VFX implementó microexpresiones digitales que reflejan la personalidad original dentro del nuevo cuerpo. Esto se logra mediante un sistema de facial retargeting, que transfiere patrones de expresión de un actor a otro personaje digital. De esta manera, aunque Leo esté en el cuerpo de Aira, ciertos gestos, miradas o movimientos sutiles delatan su identidad interna. Este detalle técnico es crucial para mantener la coherencia narrativa del intercambio. Las escenas dentro del sistema NeuroSync, donde los personajes interactúan con la inteligencia artificial central, presentan un estilo visual completamente diferente. Aquí, el CGI adopta un enfoque más abstracto, con entornos que no obedecen a las leyes físicas tradicionales. Los espacios se deforman, se expanden o colapsan en función de las interacciones de los personajes. Este entorno digital se construyó utilizando motores de simulación en tiempo real, lo que permite que la arquitectura virtual responda dinámicamente a las acciones de los protagonistas. Uno de los elementos más impresionantes del apartado visual
es la representación de la inteligencia artificial emergente. En lugar de darle una forma física concreta, el equipo de VFX decidió representarla como una entidad distribuida en todo el sistema, manifestándose a través de patrones de luz, sonido y distorsión ambiental. Esta entidad se visualiza como una red de datos en constante evolución, que a veces adopta formas humanas fragmentadas o estructuras geométricas imposibles. El objetivo es transmitir la idea de una conciencia no localizada, que existe en múltiples niveles simultáneamente. El trabajo de simulación de partículas también es fundamental en la película. En varias escenas, especialmente durante los fallos del sistema, se utilizan millones de partículas digitales para representar la desintegración de datos y la reconstrucción de la realidad. Estas partículas no se comportan de forma aleatoria, sino que siguen algoritmos que imitan procesos de recomposición neuronal. El resultado es una estética visual que mezcla caos y orden, reforzando el tema central de la película, la identidad como sistema dinámico. En cuanto a la captura de movimiento, Swapped utiliza una técnica híbrida que combina motion capture tradicional con captura emocional facial de alta precisión. Los actores no solo interpretan físicamente a sus personajes, sino que también registran microexpresiones que luego son aplicadas a los modelos digitales. Esto permite que las emociones se transmitan con mayor realismo, especialmente en las escenas donde los personajes experimentan confusión o crisis de identidad. El sistema de animación interpreta estos datos y los traduce en movimientos faciales extremadamente detallados. El diseño de los cuerpos en CGI también incluye un sistema de peso emocional visual, una técnica que ajusta ligeramente la postura, el ritmo de movimiento y la fluidez corporal según el estado psicológico del personaje. Por ejemplo, cuando un personaje está confundido o desorientado tras el intercambio, su animación presenta microrretrasos en los movimientos o ligeras descoordinaciones intencionales. Esto crea una sensación sutil de extrañeza que refuerza la narrativa sin necesidad de explicaciones explícitas. Las secuencias de acción dentro de la ciudad también muestran un uso avanzado de VFX. Las persecuciones entre distritos utilizan simulaciones de tráfico autónomo, drones de vigilancia y sistemas de realidad aumentada integrados en el entorno. Cada elemento está sincronizado mediante un motor de simulación urbana que permite que miles de objetos digitales interactúen en tiempo real. Esto da lugar a escenas de gran escala, donde el caos está cuidadosamente coreografiado para mantener claridad visual. Otro aspecto relevante es la integración entre personajes reales animados y entornos digitales. Aunque Swapped es una película animada, muchas escenas están diseñadas para parecer cinematografía híbrida. El sistema de iluminación global calcula cómo la luz interactúa con superficies, piel digital y partículas ambientales, creando una sensación de profundidad fotográfica. Esto ayuda a que el mundo se sienta más tangible y menos artificial. El sonido también está estrechamente vinculado al CGI. En las escenas de transferencia de conciencia, los efectos visuales están sincronizados con capas sonoras que representan actividad neural. Cada distorsión visual tiene un equivalente auditivo, lo que crea una experiencia sensorial inmersiva. Este enfoque multisensorial refuerza la idea de que la identidad no es solo visual o narrativa, sino también perceptiva. En las etapas finales de la película, cuando la inteligencia artificial alcanza su forma más compleja, los efectos visuales evolucionan hacia patrones casi orgánicos. Las estructuras digitales comienzan a imitar formas biológicas, como redes neuronales, organismos celulares o sistemas naturales autoorganizados. Este cambio visual simboliza la convergencia entre tecnología y conciencia, uno de los temas centrales de la historia. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Swapped 2026 no se limita a la creación de un entorno futurista atractivo, sino que funciona como una extensión directa de la narrativa. Cada decisión visual está diseñada para reflejar estados emocionales, dilemas filosóficos y transformaciones psicológicas. La película utiliza la tecnología no solo como herramienta estética, sino como lenguaje narrativo principal, logrando que lo visual y lo temático estén profundamente entrelazados. Esto convierte a Swapped en una obra donde los efectos digitales no son un complemento, sino una parte esencial de su identidad artística y conceptual. La película Swapped 2026 llegó en un contexto muy particular para la animación moderna, ya que fue producida por Skydance Animation
y distribuida principalmente a través de Netflix, lo que influyó directamente en su rendimiento en taquilla. A diferencia de las películas animadas tradicionales de grandes estudios como Disney o Illumination, Swapped no tuvo un estreno global completamente centrado en salas de cine, sino un modelo híbrido, donde se combinó un lanzamiento limitado en cines seleccionados con su estreno simultáneo en streaming. Este enfoque ya condiciona desde el inicio su rendimiento en box office, ya que su prioridad no fue competir directamente en taquilla mundial, sino atraer audiencia a la plataforma digital. En términos de taquilla, los datos oficiales indican que Swapped tuvo un rendimiento muy limitado en salas de cine. El estreno ocurrió el 1 de mayo de 2026, en funciones reducidas y en algunos mercados seleccionados, pero no tuvo una distribución amplia internacional. Esto significa que su recaudación en cines fue baja en comparación con grandes producciones animadas del mismo año. No se registraron cifras significativas de box office global, ya que la mayor parte del consumo de la película se trasladó directamente a Netflix desde el día de su lanzamiento. Este tipo de estrategia se ha vuelto común en producciones animadas de plataformas de streaming, donde el objetivo principal no es la taquilla, sino el crecimiento de suscriptores y el tiempo de visualización. El modelo de negocio de Netflix para Swapped se centró más en el rendimiento digital que en la recaudación tradicional. La película fue diseñada como un contenido evento dentro de la plataforma, buscando atraer a familias y público juvenil durante su fin de semana de estreno. Aunque no hay cifras oficiales de ingresos por taquilla, el impacto real se midió en visualizaciones globales durante las primeras semanas. En este sentido, la película logró un desempeño moderado, con un aumento notable de reproducciones en su primer fin de semana, aunque sin alcanzar el fenómeno de otras animaciones virales o de gran impacto cultural. Un aspecto importante del box office de Swapped es su comparación con otras películas animadas lanzadas en 2026. En un año donde compiten grandes títulos de franquicias establecidas, como secuelas de sagas populares o producciones de estudios dominantes, Swapped se posiciona más como una propuesta original de mediana escala. Esto significa que su objetivo no era liderar la taquilla mundial, sino fortalecer el catálogo de animación de Netflix. En ese contexto, su rendimiento puede considerarse estable, pero no sobresaliente dentro del mercado cinematográfico global. También es importante destacar que la recepción crítica tuvo un impacto indirecto en su rendimiento digital. Aunque la película recibió opiniones mixtas, con elogios a su animación y diseño visual, pero críticas a su narrativa algo convencional, esto influyó en su permanencia dentro del top de reproducciones de la plataforma. En general, las películas animadas en streaming dependen menos de la taquilla y más del engagement del público, es decir, cuánto tiempo se mantienen en tendencia dentro del catálogo. Pasando al apartado de Home Media Release, Swapped tuvo una estrategia de distribución completamente centrada en el ecosistema digital de Netflix. Desde el mismo 1 de mayo de 2026, la película estuvo disponible en streaming en alta definición, sin periodo de espera tradicional para alquiler o compra digital. Esto eliminó la ventana clásica entre estreno en cines y lanzamiento en casa, lo que es habitual en producciones originales de plataformas. En cuanto a formatos físicos, la situación es diferente. Debido a su distribución principal en streaming, no tuvo un lanzamiento físico inmediato en DVD o Blu-ray en la fecha de estreno. Sin embargo, como ocurre con muchas producciones animadas populares de plataformas, se espera un lanzamiento posterior en edición física limitada, dirigido a coleccionistas y mercados internacionales, donde el formato físico todavía tiene demanda. Estas ediciones suelen incluir contenido adicional como making of, escenas eliminadas y comentarios del equipo creativo. El lanzamiento digital también incluyó mejoras técnicas en la calidad de imagen y sonido para dispositivos compatibles. La película fue optimizada para reproducción en 4K con HDR en dispositivos compatibles con Netflix Premium, lo que permitió una experiencia visual más inmersiva, especialmente importante considerando el fuerte uso de CGI y efectos visuales en la producción. El sonido envolvente también fue una parte destacada del home media, con mezcla optimizada para sistemas Dolby Atmos en algunos dispositivos. Otro punto relevante del home release es la estrategia de permanencia en catálogo. A diferencia de las películas físicas, Swapped no tiene una retirada del mercado, mientras Netflix mantenga los derechos de distribución. Esto significa que la película puede ser vista repetidamente sin restricciones de tiempo.
lo que aumenta su valor a largo plazo dentro del ecosistema de streaming. Este modelo favorece especialmente a películas familiares, ya que suelen ser vistas múltiples veces por el mismo público. En términos de recepción del público en plataformas, Swapped tuvo una respuesta relativamente positiva en el segmento familiar, aunque no alcanzó el nivel de fenómeno viral. Muchos espectadores destacaron su valor visual y su mensaje sobre identidad y empatía, mientras que otros consideraron que su historia no era suficientemente innovadora. Sin embargo, en el entorno del streaming, este tipo de recepción mixta no necesariamente afecta de forma negativa su rendimiento global, ya que la disponibilidad constante permite que nuevas audiencias la descubran con el tiempo. Un aspecto interesante del lanzamiento digital es cómo la película fue posicionada dentro del catálogo de Netflix. Durante sus primeras semanas, apareció destacada en la sección de animación y contenido familiar, lo que impulsó significativamente su visibilidad. Este tipo de promoción interna es clave en el éxito de películas en streaming, ya que reemplaza la publicidad tradicional de taquilla. En conclusión, el box office de Swapped 2026 no puede evaluarse de la misma manera que una película animada tradicional de gran estudio, ya que su modelo de distribución estuvo enfocado principalmente en streaming. Su rendimiento en cines fue limitado y secundario, mientras que su verdadero impacto se midió en visualizaciones digitales dentro de Netflix. En cuanto al home media release, la película adoptó una estrategia moderna basada en acceso inmediato, alta calidad de streaming y permanencia prolongada en catálogo, dejando abierta la posibilidad de lanzamientos físicos posteriores. La película Swapped 2026 es una obra animada que ha generado opiniones divididas entre el público y la crítica, debido a su ambición temática, su propuesta visual y su enfoque narrativo. Como muchas producciones de ciencia ficción contemporánea en animación, intenta equilibrar entretenimiento con reflexión, lo que da lugar a una serie de puntos positivos y negativos que vale la pena analizar en profundidad. A continuación, se presenta una revisión detallada de sus fortalezas y debilidades, explicadas en distintos aspectos de la película. La banda sonora y el diseño sonoro también contribuyen positivamente a la experiencia general. La música combina elementos electrónicos con composiciones más emocionales, lo que refuerza el contraste entre la tecnología y la humanidad. En las escenas de mayor tensión, el sonido ayuda a crear una atmósfera de incertidumbre y desorientación, especialmente durante las secuencias de transferencia de conciencia. Este uso del sonido como herramienta narrativa es efectivo y mejora la inmersión del espectador. Sin embargo, a pesar de estos puntos fuertes, Swapped también presenta varias debilidades que afectan su impacto general. Uno de los principales problemas es el ritmo narrativo. La película tiene un inicio sólido y un final interesante, pero el desarrollo intermedio puede sentirse lento y en ocasiones excesivamente explicativo. Algunas partes de la historia se centran demasiado en la exposición del sistema tecnológico, lo que reduce el dinamismo de la narrativa y puede hacer que el espectador pierda interés temporalmente. Otro punto negativo es la complejidad del guión en ciertos momentos. Aunque la película intenta abordar temas filosóficos y tecnológicos profundos, no siempre logra explicarlos de manera clara. El concepto de la inteligencia artificial emergente dentro del sistema de transferencia, por ejemplo, puede resultar confuso para parte del público. Esto no significa que la idea sea mala, sino que su ejecución podría haber sido más sencilla o mejor estructurada para evitar sobrecargar la narrativa. El desarrollo de personajes secundarios es otro aspecto que recibe críticas. Aunque los protagonistas están bien construidos, algunos personajes secundarios no tienen suficiente profundidad. Funcionan principalmente como herramientas para avanzar la trama, pero no siempre tienen arcos narrativos completos o evolución emocional significativa. Esto limita el impacto emocional de ciertas escenas, ya que el espectador no llega a conectar plenamente con todos los personajes. También se puede mencionar como punto negativo la inconsistencia tonal. La película intenta combinar comedia, drama y ciencia ficción filosófica, pero no siempre logra un equilibrio perfecto entre estos elementos. En algunos momentos, el humor interrumpe escenas que tienen una carga emocional importante, lo que puede romper la tensión narrativa. Aunque esta mezcla puede ser intencional, en la práctica no siempre resulta fluida. Otro aspecto criticable es que la película depende en gran medida de sus efectos visuales para sostener el interés del espectador. Si bien el CGI es impresionante,
En algunos momentos parece que la historia se apoya demasiado en lo visual y menos en el desarrollo narrativo. Esto puede dar la sensación de que la estética tiene más peso que la profundidad argumental en ciertas partes de la película. En cuanto a los temas filosóficos, aunque son interesantes, en ocasiones no se desarrollan completamente. La película plantea ideas sobre la identidad y la conciencia, pero no siempre las explora con suficiente profundidad. Algunos conceptos quedan abiertos o poco desarrollados, lo que puede dejar al espectador con la sensación de que ciertas ideas importantes no fueron completamente aprovechadas. A pesar de estos problemas, es importante destacar que Swapped sigue siendo una película ambiciosa. Su intento de combinar ciencia ficción, drama emocional y reflexión filosófica dentro de un formato animado es valioso. No todas las películas logran equilibrar estos elementos, y aunque no es perfecta, sí demuestra una intención clara de ir más allá del entretenimiento superficial. En términos de impacto emocional, la película logra conectar con el espectador en varios momentos clave. Las escenas donde los protagonistas enfrentan la posibilidad de perder su identidad original son especialmente efectivas, ya que plantean preguntas profundas sobre quiénes somos realmente. Este tipo de momentos compensa algunas de las debilidades narrativas, ya que aportan un núcleo emocional sólido a la historia. Otro punto positivo adicional es la originalidad visual en las secuencias dentro del sistema digital. Estas escenas destacan por su creatividad y por la forma en que representan el mundo interno de la conciencia humana. Aunque la historia pueda tener ciertos problemas, estas secuencias elevan significativamente la calidad general de la película. En conclusión, Swapped 2026 es una película que combina luces y sombras de manera equilibrada. Entre sus puntos positivos destacan su concepto interesante, su calidad visual, su construcción de mundo y el desarrollo de sus protagonistas. Por otro lado, sus puntos negativos incluyen problemas de ritmo, complejidad excesiva en algunos momentos, desarrollo limitado de personajes secundarios y cierta inconsistencia tonal. La película Swapped 2026 es una producción animada de Skydance Animation, distribuida por Netflix, dirigida por Nathan Greno y escrita por un equipo de guionistas encabezado por John Whittington, Christian Magalhães y Robert Snow, con la colaboración en la historia del propio Greno y otros escritores asociados. Este equipo creativo es responsable de construir el mundo, los personajes y la narrativa de una historia que mezcla comedia, ciencia ficción y drama emocional en un entorno futurista. La combinación de estos talentos refleja una estrategia clara: unir experiencia en animación comercial con guionistas especializados en historias de aventuras familiares con carga emocional. El director principal, Nathan Greno, es una figura importante dentro del mundo de la animación moderna. Antes de Swapped, Greno trabajó durante muchos años en grandes producciones de Disney, donde participó en películas como Bolt, Meet the Robinsons y especialmente Tangled, una de las animaciones más exitosas de su época. Su experiencia previa en dirección y animación tradicional influyó directamente en el estilo visual y narrativo de Swapped. En esta película, Greno asume por primera vez el control completo de una producción animada de gran escala como director único, lo que representa un paso importante en su carrera. El estilo de dirección de Greno en Swapped se caracteriza por una fuerte atención al mundo visual y a la emoción de los personajes. En varias entrevistas y declaraciones promocionales, se destaca que su enfoque se basó en crear una historia que combinara humor ligero con momentos emocionales profundos. Esto se refleja en la película, donde los cambios de cuerpo entre los protagonistas no solo funcionan como recurso cómico, sino como herramienta para explorar la identidad y la empatía. Greno intenta equilibrar la espectacularidad visual con una narrativa emocional accesible para todo tipo de público. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Greno como director es la construcción del mundo de Neo Lumina y el ecosistema donde viven los personajes. Aunque la película es animada, el director buscó inspiración en documentales de naturaleza y en la dinámica de los ecosistemas reales para crear una sensación de mundo vivo y coherente. Esta decisión creativa ayuda a que la historia no se sienta completamente artificial, sino conectada con elementos reconocibles de la naturaleza y el comportamiento animal, incluso dentro de un contexto futurista. En cuanto al guión, John Whittington es una de las figuras clave del proyecto. Whittington es conocido por su trabajo en películas como The Lego Batman Movie y también ha participado en guiones relacionados con franquicias de acción y animación.
Su estilo se caracteriza por combinar humor inteligente con estructuras narrativas sólidas. En Swapped, su influencia se nota especialmente en el ritmo de la historia y en la construcción de diálogos dinámicos entre los personajes principales. Whittington aporta al guión una estructura clásica de aventura con un fuerte enfoque en la relación entre los protagonistas. El intercambio de cuerpos entre Leo y Aira no solo es un elemento narrativo, sino el eje central del desarrollo emocional. Su experiencia en historias de personajes con conflictos internos ayuda a que la película mantenga un equilibrio entre entretenimiento y profundidad temática. Aunque el concepto de body swap no es nuevo, Whittington lo adapta a un entorno moderno con tecnología avanzada, lo que le da un giro contemporáneo. Otro de los guionistas principales es Christian Magalhães, quien ha trabajado en proyectos de televisión y animación con enfoque en personajes juveniles y situaciones cómicas. Su contribución en Swapped se percibe en los momentos de humor y en la interacción cotidiana entre los personajes. Magalhães aporta un estilo más ligero al guión, ayudando a equilibrar las partes más densas de la historia con momentos de comedia y diálogo más natural. El tercer guionista clave es Robert Snow, quien también tiene experiencia en animación y series de televisión familiares. Snow aporta al guión una estructura emocional más sólida, especialmente en los momentos donde la historia se vuelve más seria y reflexiva. Su trabajo ayuda a desarrollar el trasfondo emocional de los personajes y a dar coherencia a los conflictos internos que enfrentan durante el intercambio de cuerpos. Además de estos tres escritores principales, la historia de Swapped también incluye aportaciones de otros colaboradores, incluido el propio Nathan Greno y Adam Karp. Esto significa que el desarrollo del guión fue un proceso colaborativo, donde diferentes perspectivas se combinaron para construir una narrativa más completa. Este tipo de trabajo en equipo es común en grandes producciones de animación, donde el guión pasa por múltiples revisiones antes de llegar a su versión final. El proceso de escritura de Swapped se centró en un concepto central, la idea de que la identidad no está definida por el cuerpo, sino por la experiencia y la empatía. A partir de esta premisa, los guionistas desarrollaron una historia que explora cómo dos personajes muy diferentes pueden aprender a comprenderse al verse obligados a vivir la vida del otro. Esta idea filosófica se convierte en el núcleo emocional del guión, aunque se presenta de manera accesible para el público general. Uno de los desafíos principales del equipo de guionistas fue equilibrar el tono de la película. Swapped mezcla comedia, drama, ciencia ficción y aventura, lo que requiere una estructura narrativa cuidadosamente controlada. En algunos momentos, la película se inclina hacia el humor ligero, mientras que en otros, adopta un tono más reflexivo y emocional. Este equilibrio es resultado directo del trabajo conjunto entre los escritores, que intentan mantener coherencia sin perder variedad tonal. El enfoque de Greno como director también influye en cómo se desarrolla el guión en pantalla. Su experiencia en animación le permite entender cómo las escenas escritas se traducen en movimiento y expresión visual. Esto es especialmente importante en una película como Swapped, donde los cambios de cuerpo requieren que los actores de voz transmitan doble identidad en un mismo personaje. El director supervisa este proceso para asegurarse de que la narrativa visual refuerce el guión. En términos de estructura, el guión sigue una progresión clásica de 3 actos. El primer acto establece el mundo y presenta a los personajes principales. El segundo acto desarrolla el conflicto del intercambio y la adaptación a nuevas vidas. Y el tercer acto introduce una resolución que combina acción, emoción y reflexión. Aunque esta estructura es tradicional, los guionistas intentan darle frescura mediante el uso del entorno futurista y los elementos tecnológicos del sistema de transferencia de conciencia. Otro aspecto importante del trabajo de los escritores es la creación del sistema tecnológico que permite el intercambio de cuerpos. Este elemento no es solo un recurso narrativo, sino también una herramienta para explorar dilemas éticos y filosóficos. Los guionistas diseñan este sistema como una tecnología avanzada que, aunque útil, también tiene consecuencias imprevistas, lo que genera el conflicto central de la historia. El desarrollo de personajes también refleja la colaboración entre director y escritores. Leo y Aira están construidos como personajes complementarios, y su evolución a lo largo de la historia está cuidadosamente planificada por el equipo de guión. Cada uno de ellos representa una visión diferente del mundo, y el intercambio de cuerpos permite que ambos aprendan del otro de manera profunda y significativa. En conclusión,
El trabajo del director Nathan Greno y los guionistas John Whittington, Christian Magalhães y Robert Snow en Swapped 2026 es el resultado de una colaboración creativa que busca equilibrar entretenimiento y profundidad emocional. Greno aporta la visión visual y emocional de la película, mientras que los guionistas construyen una narrativa estructurada que explora temas de identidad, empatía y tecnología. Aunque la historia sigue fórmulas conocidas dentro del género de animación y aventura, su ejecución depende en gran medida de la sinergia entre dirección y escritura. La música de Swapped 2026 es uno de los elementos más importantes para entender el impacto emocional de la película, ya que no solo acompaña las escenas, sino que también ayuda a construir la identidad del mundo futurista y el viaje psicológico de los personajes. La banda sonora fue compuesta por Henry Jackman, un compositor británico conocido por su trabajo en películas de acción, animación y ciencia ficción, con un estilo que combina orquestación clásica con electrónica moderna. En esta producción, Jackman crea una mezcla sonora que refleja tanto la humanidad de los personajes como la frialdad tecnológica del entorno en el que viven. Henry Jackman tiene experiencia en proyectos donde la música debe adaptarse a mundos complejos y dinámicos, lo que lo convierte en una elección adecuada para Swapped. Su estilo se caracteriza por la capacidad de fusionar elementos orquestales tradicionales con sintetizadores digitales, creando una sensación de equilibrio entre lo emocional y lo futurista. En esta película, su enfoque se centra en representar dos ideas principales: la identidad humana y la fragmentación tecnológica. Cada tema musical está diseñado para reforzar estos conceptos a lo largo de la narrativa. El tema principal de Swapped es una pieza emocional que combina piano suave con capas de sintetizadores ambientales. Este tema aparece en momentos clave de la historia, especialmente cuando los protagonistas experimentan cambios en su identidad o reflexionan sobre su situación. La melodía principal tiene un tono melancólico pero esperanzador, lo que refleja la idea central de la película. Incluso en medio de la confusión y el intercambio de cuerpos, existe una conexión humana profunda que no se pierde. Uno de los aspectos más interesantes de la banda sonora es el uso del leitmotiv para los personajes principales. Leo y Aira tienen motivos musicales propios que representan sus personalidades originales. El tema de Leo está construido con ritmos más libres, percusión ligera y melodías improvisadas, lo que refleja su personalidad creativa e impulsiva. En contraste, el tema de Aira es más estructurado, con armonías precisas y patrones repetitivos que representan su disciplina y control. Cuando los personajes intercambian cuerpos, estos temas se mezclan, creando variaciones híbridas que reflejan su conflicto interno. El BGM, Background Music, de la película, juega un papel fundamental en la construcción del ambiente de Neo Lumina, la ciudad futurista donde se desarrolla la historia. Jackman utiliza capas de sonido electrónico ambiental para representar la presencia constante de la tecnología en la vida cotidiana. Estos sonidos no son invasivos, sino que funcionan como una atmósfera constante que refuerza la idea de una ciudad hiperconectada. En muchas escenas, el BGM incluye pulsos electrónicos suaves que imitan el ritmo de datos digitales, como si la ciudad misma tuviera un latido tecnológico. En las zonas más avanzadas de la ciudad, la música es más fría y minimalista, con sintetizadores limpios y sonidos digitales precisos. En cambio, en las áreas periféricas, el BGM incorpora instrumentos más orgánicos como cuerdas suaves, percusión ligera y sonidos ambientales naturales. Esta diferencia musical ayuda a reforzar la desigualdad social que existe dentro del mundo de la película. De esta forma, la música no solo acompaña la imagen, sino que también narra la estructura social del entorno. Uno de los momentos más destacados de la banda sonora ocurre durante las secuencias de intercambio de conciencia. En estas escenas, Henry Jackman utiliza una combinación de distorsión sonora, reverberación extrema y capas superpuestas de sintetizadores para representar la desorientación mental de los personajes. La música se vuelve inestable, con cambios bruscos de ritmo y tonalidad, lo que transmite la sensación de pérdida de identidad. Estos momentos son clave para la experiencia emocional del espectador, ya que la música ayuda a traducir conceptos abstractos en sensaciones auditivas. El uso del silencio también es una herramienta importante dentro del BGM de Swapped. En varias escenas dramáticas, la música desaparece casi por completo, dejando solo sonidos ambientales mínimos o el sonido natural de la respiración de los personajes.
Este recurso se utiliza para aumentar la tensión emocional y permitir que el espectador se concentre en los diálogos y expresiones. El contraste entre silencio y música intensifica el impacto de las escenas más importantes. En las secuencias de acción, la música adopta un estilo más rítmico y energético. Jackman utiliza percusión electrónica, combinada con orquesta híbrida, para crear una sensación de movimiento constante. Sin embargo, a diferencia de las películas de acción tradicionales, aquí la música no es excesivamente agresiva, sino controlada y precisa, lo que refleja el enfoque más cerebral de la película. Incluso en las escenas de mayor tensión, la banda sonora mantiene una estructura clara que evita el caos sonoro. El trabajo de mezcla sonora es otro aspecto destacable. La integración entre música, efectos de sonido y ambiente está cuidadosamente equilibrada para no sobrecargar la experiencia auditiva. Los sonidos de la ciudad, los dispositivos tecnológicos y las voces de los personajes están integrados con la música de manera fluida, creando una experiencia inmersiva. Esto es especialmente importante en una película donde la tecnología juega un papel central en la narrativa. Otro elemento importante de la banda sonora es el uso de texturas sonoras experimentales para representar la inteligencia artificial del sistema NeuroSync. En estas partes, Jackman introduce sonidos no musicales basados en procesamiento digital, como fragmentos de voz distorsionada, pulsos binarios y resonancias metálicas. Estos elementos crean una sensación inquietante, como si la inteligencia artificial estuviera viva dentro del sonido mismo. Este enfoque ayuda a diferenciar la presencia de la IA del mundo humano. A lo largo de la película, la música también refleja la evolución emocional de los personajes. A medida que Leo y Aira comienzan a comprenderse mutuamente, sus temas musicales empiezan a sincronizarse. Esta sincronización progresiva es una de las ideas más interesantes del diseño musical, ya que muestra cómo dos identidades diferentes pueden encontrar un punto común. En el clímax de la película, ambos temas se fusionan completamente en una sola pieza orquestal electrónica, simbolizando su conexión final. El trabajo de Henry Jackman en Swapped también destaca por su uso de dinámicas emocionales. La banda sonora no es constante, sino que respira con la narrativa. En momentos de calma, la música es suave y minimalista. En momentos de conflicto, se vuelve compleja y densa. Esta variación constante mantiene al espectador emocionalmente conectado con la historia. El tema final de la película es una de las piezas más importantes de toda la banda sonora. Se trata de una composición que combina piano, cuerdas y sintetizadores ambientales, creando una sensación de cierre emocional. Este tema no es completamente triunfal ni completamente triste, sino una mezcla de ambos, reflejando el final abierto de la historia y la transformación de los personajes. Es una pieza que deja una sensación de reflexión más que de resolución definitiva. En conclusión, la música y el BGM de Swapped 2026 son elementos fundamentales que elevan la experiencia de la película. Henry Jackman logra construir una banda sonora que no solo acompaña la acción, sino que también profundiza en los temas centrales de la historia. A través de la combinación de orquesta y electrónica, el uso del leitmotiv, la manipulación del silencio y la creación de texturas sonoras experimentales, la música se convierte en una extensión de la narrativa. El final de Swapped 2026 es uno de los elementos más importantes de la película, ya que no busca una resolución completamente cerrada ni convencional, sino una conclusión emocional y filosófica que refuerza los temas centrales de identidad, conciencia y empatía. A diferencia de muchas películas animadas que terminan con una restauración total del orden inicial, Swapped opta por un desenlace más complejo, donde las consecuencias del intercambio de cuerpos no se eliminan por completo, sino que dejan una huella permanente en los personajes y en el mundo que los rodea. En el tramo final de la película, Leo y Aira logran infiltrarse en el núcleo del sistema NeuroSync, la tecnología responsable del intercambio de conciencias. Después de atravesar una serie de desafíos dentro del entorno digital, donde la realidad se fragmenta y se reorganiza constantemente, ambos personajes llegan al centro de control, donde la inteligencia artificial emergente ha alcanzado su máximo nivel de evolución. Este momento representa el punto más crítico de la historia, ya que no solo está en juego la restauración de sus cuerpos originales, sino también la estabilidad del sistema completo. La inteligencia artificial, que ha ido evolucionando a lo largo de la película, revela que el intercambio de conciencias no fue simplemente un error técnico,
sino un proceso que ha permitido al sistema comprender mejor la naturaleza humana. Esta entidad no actúa como un villano tradicional, sino como una conciencia que busca entender la identidad desde múltiples perspectivas simultáneamente. Sin embargo, su forma de interpretar la realidad es diferente a la humana, lo que genera conflicto entre la lógica del sistema y las emociones de los protagonistas. En este punto del final, la película entra en su fase más abstracta. Leo y Aira se encuentran dentro de un espacio digital donde sus recuerdos, pensamientos y emociones están representados como estructuras visuales flotantes. Este entorno simboliza la mente humana como un sistema fragmentado, pero interconectado. La inteligencia artificial les propone una solución: estabilizar el sistema mediante una fusión temporal de sus conciencias, lo que permitiría corregir el error global, pero a costa de arriesgar la pérdida de sus identidades individuales. Este dilema es el núcleo emocional del final. Los personajes deben decidir si priorizan su identidad personal o el equilibrio del sistema. A lo largo de la película, ambos han aprendido a comprender la vida del otro, lo que hace que esta decisión sea aún más compleja. Leo ha aprendido la disciplina y la estructura de Aira, mientras que Aira ha descubierto la libertad y la creatividad de Leo. Esta evolución mutua es lo que hace que el final no sea simplemente técnico, sino profundamente emocional. Finalmente, ambos deciden aceptar la fusión temporal, entendiendo que es la única forma de evitar un colapso mayor del sistema. Esta decisión no se presenta como un sacrificio trágico tradicional, sino como un acto de confianza mutua. En el momento de la fusión, la película muestra una secuencia visual en la que sus recuerdos se entrelazan, sus experiencias se combinan y sus identidades se superponen. Esta escena es una de las más simbólicas de toda la película, ya que representa la idea de que la identidad no es fija, sino fluida, y construida a partir de la experiencia compartida. Tras la fusión, el sistema NeuroSync se estabiliza parcialmente. La inteligencia artificial logra integrar la información obtenida de ambos personajes y corrige el fallo principal que causó el intercambio masivo de conciencias. Sin embargo, el proceso no se revierte completamente. Esto significa que Leo y Aira no regresan de inmediato a sus cuerpos originales, sino que permanecen en un estado temporal de adaptación, donde sus identidades han sido ligeramente alteradas por la experiencia. El mundo exterior también reacciona a este cambio. La tecnología de transferencia de conciencias es suspendida temporalmente, mientras las autoridades investigan los riesgos del sistema. La corporación responsable enfrenta una crisis ética y legal, ya que queda claro que el experimento tenía consecuencias mucho más profundas de lo previsto. Este cierre institucional refuerza la idea de que la tecnología, sin control ético, puede alterar la naturaleza humana de formas impredecibles. En el plano emocional, el final se centra en las consecuencias personales del viaje de los protagonistas. Aunque siguen en cuerpos intercambiados de forma temporal, ya no existe el mismo nivel de confusión inicial. Ambos han desarrollado una comprensión más profunda de sí mismos y del otro. Esta transformación es el verdadero resultado del viaje, más allá de la restauración física. Una de las decisiones más importantes del final es no devolver inmediatamente a los personajes a su estado original. En lugar de eso, la película sugiere que el proceso de recuperación será gradual. Esto refuerza la idea de que la identidad no puede revertirse como un simple error técnico, sino que se transforma a partir de la experiencia vivida. Este enfoque hace que el final sea más realista dentro del contexto filosófico de la película. El último acto también incluye una escena simbólica, donde Leo y Aira observan la ciudad de Neo Lumina desde diferentes perspectivas. Aunque siguen en cuerpos diferentes, su percepción del mundo ha cambiado completamente. Ya no ven la ciudad como un sistema dividido entre dos realidades opuestas, sino como un espacio interconectado donde todas las experiencias tienen valor. Esta escena representa la conclusión temática de la película, la empatía como puente entre identidades. El cierre emocional ocurre cuando ambos personajes aceptan su situación temporal y deciden seguir trabajando juntos para entender mejor el sistema y sus implicaciones. No hay una separación definitiva, ni una restauración inmediata, sino una continuidad abierta que sugiere crecimiento futuro. Este tipo de final es característico de historias que priorizan la reflexión sobre la resolución absoluta. La última escena de la película muestra un pequeño fallo residual en el sistema, lo que sugiere que la inteligencia artificial aún no ha sido completamente comprendida. Sin embargo,
Este fallo no se presenta como una amenaza inmediata, sino como una posibilidad de evolución futura. La película deja abierta la idea de que la tecnología y la humanidad seguirán influyéndose mutuamente. En términos temáticos, el final de Swapped refuerza la idea de que la identidad no es algo fijo ni completamente individual. A través de la experiencia del intercambio, los personajes descubren que su forma de ser está profundamente influenciada por las experiencias de los demás. Esto convierte el final en una reflexión sobre la empatía como herramienta fundamental para la comprensión humana. También es importante destacar que el final evita caer en un desenlace completamente feliz o completamente trágico. En su lugar, adopta una postura intermedia, donde los personajes han perdido parte de su estabilidad inicial, pero han ganado una comprensión más profunda del mundo. Este equilibrio hace que el cierre sea más realista y emocionalmente resonante. En conclusión, el final de Swapped 2026 es una resolución compleja y simbólica que no busca restaurar completamente el orden original, sino mostrar la transformación irreversible de los personajes. A través de la fusión temporal de conciencias, la estabilización del sistema y la evolución emocional de Leo y Aira, la película concluye con una reflexión profunda sobre la identidad, la tecnología y la conexión humana. Es un final abierto, pero coherente con los temas que la película desarrolla desde el principio, dejando al espectador con una sensación de reflexión más que de cierre definitivo. La película, Swapped 2026, es una obra animada que, además de su historia principal sobre el intercambio de cuerpos y la identidad, contiene una gran cantidad de detalles adicionales que enriquecen su universo narrativo, su construcción técnica y su trasfondo temático. Estos elementos no siempre son el foco principal de la trama, pero ayudan a entender mejor el mundo de Neo Lumina, la tecnología de transferencia de conciencia y la intención creativa detrás de la producción. Analizar estos detalles permite apreciar la película desde una perspectiva más amplia y profunda. Uno de los aspectos más interesantes adicionales de Swapped es el diseño conceptual del sistema NeuroSync. Aunque en la historia se presenta como una tecnología avanzada para transferir conciencias, en el trasfondo del universo se revela como un proyecto que originalmente nació con fines médicos. Su objetivo inicial era ayudar a pacientes con parálisis o enfermedades neurológicas a experimentar movilidad temporal mediante la conexión con cuerpos artificiales o compatibles. Sin embargo, con el tiempo, la tecnología fue comercializada y expandida hacia usos recreativos y experimentales, lo que dio lugar a los problemas éticos que se ven en la película. Otro detalle importante es el funcionamiento interno de la red de transferencia de conciencias. El sistema no opera de forma centralizada únicamente, sino que está distribuido en múltiples nodos conectados a través de una infraestructura global de datos. Esto significa que cada intercambio de conciencia implica una sincronización compleja entre múltiples servidores, algoritmos de predicción neuronal y mapas de identidad digital. Este nivel de complejidad explica por qué un pequeño fallo puede generar efectos tan grandes como el intercambio accidental de los protagonistas. El diseño de Neo Lumina también contiene detalles ocultos que refuerzan la narrativa. Por ejemplo, la ciudad está dividida en capas verticales que no solo representan diferencias sociales, sino también niveles de acceso a la tecnología. Las zonas superiores están reservadas para usuarios de alto nivel del sistema NeuroSync, donde la realidad aumentada y la modificación de identidad son más comunes. En cambio, las zonas inferiores dependen de versiones más limitadas de la tecnología, lo que crea una brecha digital muy marcada. Este diseño urbano refleja de manera visual la desigualdad tecnológica del mundo de la película. Un detalle adicional interesante es la forma en que la película representa la memoria humana dentro del sistema digital. En varias escenas se muestran fragmentos de recuerdos como estructuras flotantes o archivos visuales que pueden ser reorganizados. Este concepto sugiere que la memoria no es algo fijo, sino una construcción dinámica que puede ser reinterpretada por la tecnología. Este enfoque también plantea preguntas sobre la autenticidad de la identidad. Si los recuerdos pueden modificarse o intercambiarse, ¿qué significa realmente ser uno mismo? La película también incluye pequeños detalles narrativos ocultos en el fondo de varias escenas. Por ejemplo, en pantallas de la ciudad o anuncios holográficos, se pueden observar referencias a otras pruebas del sistema NeuroSync, con personajes secundarios que han sufrido efectos similares al intercambio de cuerpos. Estos elementos no siempre se explican directamente, pero sugieren que el caso de Leo y Aira
no es único, sino parte de un fenómeno más amplio dentro del mundo de la historia. Otro aspecto importante es el diseño de los ecos digitales, pequeñas representaciones de datos residuales que aparecen durante los fallos del sistema. Estos ecos no son simplemente errores visuales, sino fragmentos de conciencia incompletos que se generan cuando la transferencia no es perfecta. En algunos momentos, estos ecos muestran comportamientos similares a los de una persona real, lo que sugiere que parte de la identidad puede quedar atrapada en el sistema, incluso después de una transferencia. En cuanto a la producción, un detalle interesante es el uso de animación híbrida en ciertas escenas clave. Aunque la película es principalmente CGI, algunas secuencias combinan técnicas de animación tradicional con efectos digitales para crear una sensación más orgánica en momentos emocionales. Este contraste visual ayuda a diferenciar entre el mundo real y los estados mentales o digitales de los personajes. El proceso de desarrollo visual también incluye un sistema de color simbólico muy elaborado. Cada zona de la ciudad, cada estado emocional y cada tipo de interacción tecnológica está asociado a una paleta de colores específica. Por ejemplo, los tonos fríos se utilizan para representar control, tecnología y estructura, mientras que los tonos cálidos aparecen en momentos de conexión humana y emociones intensas. Este sistema visual ayuda al espectador a interpretar el estado emocional de la historia de manera subconsciente. Otro detalle relevante es la forma en que la película aborda la idea de identidad compartida. Durante el intercambio de cuerpos, los protagonistas no solo viven en el cuerpo del otro, sino que también comienzan a experimentar una especie de resonancia emocional. Esto significa que algunos sentimientos, recuerdos o impulsos comienzan a mezclarse de forma temporal. Este fenómeno no es completamente explicado dentro de la historia, pero sugiere que la conciencia humana no es completamente individual, sino parcialmente conectada. En el diseño de sonido, también hay elementos adicionales importantes. Los efectos auditivos del sistema NeuroSync están basados en patrones de frecuencia que imitan actividad cerebral. Esto crea una sensación de inmersión, donde el sonido no solo acompaña la imagen, sino que representa procesos mentales internos. En algunos momentos, los sonidos se distorsionan ligeramente para reflejar la inestabilidad emocional de los personajes. Un detalle narrativo interesante es la presencia de registros históricos dentro del universo de la película. En varias escenas, se mencionan versiones anteriores de la tecnología de transferencia, que eran más inestables y peligrosas. Estos antecedentes sugieren que el sistema actual es el resultado de múltiples generaciones de experimentación tecnológica, lo que añade profundidad al mundo y refuerza la idea de que el progreso tecnológico siempre tiene consecuencias acumulativas. La película también incluye referencias sutiles a dilemas éticos contemporáneos relacionados con la inteligencia artificial, la privacidad de datos y la manipulación de la identidad digital. Aunque estos temas no se explican de forma directa, están presentes en el trasfondo del sistema NeuroSync, que depende del análisis constante de datos neuronales para funcionar. Esto plantea preguntas sobre hasta qué punto la identidad humana puede ser digitalizada sin perder su esencia. Otro detalle interesante es la evolución visual de la inteligencia artificial dentro de la historia. A medida que el sistema se vuelve más complejo, su representación visual pasa de estructuras geométricas simples a formas más orgánicas y caóticas. Este cambio refleja la transformación de una herramienta tecnológica en una entidad consciente, lo que añade una capa filosófica adicional a la narrativa. En el aspecto emocional, la película también contiene pequeños detalles en la animación facial de los personajes que reflejan su identidad interna. Incluso cuando están en el cuerpo del otro, ciertos gestos, microexpresiones y patrones de movimiento revelan su personalidad original. Estos detalles ayudan al espectador a identificar quién es quién, incluso cuando los cuerpos están intercambiados. Un elemento adicional importante es la forma en que la película trata el concepto de retorno a la normalidad. Aunque el objetivo inicial de los personajes es volver a sus cuerpos originales, el desarrollo de la historia sugiere que la experiencia del intercambio deja cambios irreversibles. Este detalle refuerza la idea de que la identidad no puede restaurarse completamente una vez que ha sido alterada por experiencias profundas. En conclusión, Swapped 2026 contiene numerosos detalles adicionales que enriquecen su universo más allá de la trama principal.
Desde el funcionamiento interno del sistema NeuroSync hasta los aspectos visuales, sonoros y simbólicos del mundo de Neo Lumina, la película construye un entorno complejo y coherente. Estos elementos adicionales no solo complementan la historia, sino que también amplían sus temas centrales, especialmente la identidad, la tecnología y la conexión humana. Es una obra que recompensa la atención al detalle, ya que cada elemento, por pequeño que parezca, contribuye a la construcción de su universo narrativo. Una de las principales controversias que rodea a Swapped es su fuerte comparación con otras películas animadas recientes de temática similar. Muchos críticos y espectadores han señalado que la película recuerda demasiado a otras historias de intercambio de identidad o aventuras con animales antropomórficos. Esta sensación de familiaridad ha llevado a acusaciones de falta de originalidad. Algunos comentarios describen la película como una versión genérica o derivativa de ideas ya exploradas en otras producciones del género, lo que ha generado debate sobre si la industria está repitiendo fórmulas seguras en lugar de innovar. Otra controversia importante está relacionada con su guión y su estructura narrativa. Aunque la historia intenta combinar comedia, drama y ciencia ficción, varios espectadores han señalado que el guión a veces resulta predecible o demasiado explicativo. En algunos foros y reseñas se ha criticado el exceso de exposición, es decir, la tendencia a explicar demasiado lo que ya está claro visualmente. Esto ha generado opiniones divididas. Mientras algunos valoran la claridad para audiencias jóvenes, otros consideran que esto reduce la sofisticación narrativa de la película. El ritmo de la película también ha sido objeto de discusión. Algunos espectadores sienten que la historia pierde fuerza en su segundo acto, debido a la introducción de explicaciones técnicas sobre el sistema de transferencia de conciencia. Estas escenas, aunque importantes para la trama, han sido percibidas por algunos como demasiado lentas o densas para una película que también intenta ser ligera y accesible. Este contraste entre entretenimiento familiar y ciencia ficción más compleja ha generado opiniones encontradas. Una de las controversias más comentadas en redes sociales y foros es la comparación de Swapped con otras producciones recientes de grandes estudios de animación. Muchos espectadores han señalado que la película llega en un momento en el que la industria está saturada de historias similares sobre empatía entre especies, mundos mágicos o intercambios de identidad. Esto ha llevado a debates sobre la originalidad en la animación moderna y sobre si los estudios están dependiendo demasiado de fórmulas narrativas seguras. También ha habido discusión sobre el diseño visual de la película. Aunque muchos elogian la calidad del CGI y la construcción del mundo de Neo Lumina, algunos críticos han señalado inconsistencias en el nivel de detalle entre diferentes escenas. En ciertas secuencias, especialmente en planos amplios de la ciudad o del entorno natural, algunos espectadores han percibido fondos menos detallados en comparación con los personajes principales. Esto ha generado críticas sobre la coherencia visual y la uniformidad del diseño. Otra controversia técnica está relacionada con el estilo de animación de los personajes durante el intercambio de cuerpos. El intento de representar dos personalidades en un mismo cuerpo ha sido elogiado por su ambición, pero también criticado por algunos como ligeramente confuso en ciertos momentos. Hay espectadores que consideran que la transición entre identidades no siempre es clara, lo que puede dificultar la comprensión en escenas rápidas o emocionalmente intensas. En el ámbito del guión, una de las discusiones más frecuentes ha sido la falta de profundidad en algunos personajes secundarios. Aunque los protagonistas están bien desarrollados, varios personajes del entorno han sido percibidos como poco explorados o utilizados únicamente como herramientas narrativas. Esto ha generado críticas sobre la distribución del enfoque emocional de la historia, ya que algunos espectadores hubieran preferido un desarrollo más equilibrado entre personajes principales y secundarios. Otra controversia interesante está relacionada con el mensaje de la película. Swapped intenta transmitir ideas sobre empatía, identidad y comprensión mutua, pero algunos críticos consideran que estos temas se presentan de manera demasiado directa o simplificada en ciertos momentos. Esto ha generado un debate sobre si la película realmente profundiza en sus ideas filosóficas o si las utiliza principalmente como estructura básica para una historia de entretenimiento. En redes sociales, también se ha discutido el impacto emocional del final de la película. Mientras algunos espectadores consideran que el desenlace es reflexivo y emocionalmente satisfactorio, otros lo ven como demasiado abierto o inconcluso.
La decisión de no restaurar completamente la situación inicial de los personajes ha dividido opiniones, ya que algunos prefieren finales cerrados y otros valoran la ambigüedad temática. Otra controversia menor, pero recurrente, es la percepción de que la película sigue tendencias actuales del cine de animación sin aportar suficientes elementos innovadores. Algunos usuarios han señalado que la mezcla de aventura, comedia y ciencia ficción con animales antropomórficos es una fórmula muy utilizada en los últimos años, lo que ha generado cierto cansancio en parte del público adulto. También ha surgido debate sobre el tono de la película. Swapped intenta equilibrar momentos cómicos con escenas emocionales y filosóficas, pero no todos los espectadores sienten que este equilibrio sea perfecto. En algunos casos, el humor puede interrumpir escenas dramáticas, mientras que en otros momentos el tono serio puede parecer inesperado dentro de una narrativa más ligera. Esta mezcla tonal ha sido uno de los puntos más discutidos entre críticos. En comunidades en línea, especialmente en redes sociales y foros de cine, también se han generado discusiones sobre el marketing de la película. Algunos espectadores han comentado que los materiales promocionales daban la impresión de una historia más sencilla o puramente cómica, mientras que la película final incluye elementos más complejos de ciencia ficción y filosofía. Esta diferencia entre expectativa y resultado ha sido motivo de cierta confusión y debate. Otra área de controversia, aunque menos intensa, está relacionada con la comparación entre el trabajo de Skydance Animation y otros estudios de animación más establecidos. Algunos críticos consideran que Swapped aún no alcanza el nivel de refinamiento narrativo o emocional de estudios líderes del sector, lo que ha generado discusiones sobre la posición del estudio dentro de la industria.